y los partidos porque pues están opinando también. Le insisto, estaba convocada la alcaldesa se ocupó por ahí una visita de la embajada de Inglaterra, fue convocada Wendy Riseño, también estuvo ocupada en un curso, dice, solo para decir porque sí, sí convocamos a Morena, ¿no? El PRI, ni sus luces, ¿no? Del PRI nadie hablando, la fiscal emitió postura, el Poder Judicial emitió postura, la gobernadora no ha hecho ninguna declaración, ninguna postura de esto. Qué extraño, porque ella salió a apoyar el paro nacional y ya de esto no ha hablado nada. Dolores, tú decías, no hay que criminalizar la protesta. A ver, y lo que estamos viviendo, Sí. Dolores, como exalcaldesa y como autoridades, ¿cómo ves la Mira, situación? yo creo que primero hay que entender, yo veo la foto de las jóvenes, la Ujú. foto antes de que les apagaran las luces, y yo veo una marcha pacífica con muchas jóvenes, con muchas estudiantes, caras incluso conocidas, ¿no? Que uno dice, mira, estas jóvenes están haciendo en Hermosillo lo que mi generación no nos atrevimos a hacer, porque el tema de la violencia no es un tema de ahora, es un tema de muchos años atrás. Y yo solamente ese es el contexto que quiero que no perdamos de vista, ¿no? Al final de cuentas, ¿Por qué no se atrevieron a hacer ustedes? Dime, porque yo creo exactamente, que, decía Silvia Núñez ayer, es una nueva generación que el claro, poder tampoco creo que está entendiendo. O sea, sí, yo creo que no nos atrevíamos, pues por muchas razones, ¿no? Simplemente el tema de la violencia a las mujeres fue un tema que empezó a tratarse en los congresos hasta 1997 y a mí me tocó como diputada en el 2000, junto con otras 3 mujeres, que éramos 4 las mujeres diputadas en ese momento, reformar los códigos civil y penal para incluir el tema de violencia intrafamiliar. O sea, fíjate, estamos hablando de que apenas hace 20 años y hace 21 la violencia era familiar, era algo familiar, o sea, te golpean, pues aguántate, eso te tocó, ¿me entiendes? Y las leyes cambiaron apenas hace unos años y a partir de ahí empieza a cambiar la mentalidad de las mujeres. Entonces yo ayer platicaba que estas jóvenes en realidad traen sobre sus hombros, pues no solamente lo que ellas viven, sino la violencia de las madres, no necesariamente de las madres de las que marcharon, sino estoy hablando como generación, y la violencia de las abuelas, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que el foco de la atención sea las paredes que se rayaron, las ventanas que se rompieron. Eso a mí me preocupa, que esa sea la atención, cuando la atención debe de estar en las mujeres violentadas y en las mujeres asesinadas. Y yo sí digo, pues las ventanas las van a reponer y van a reponer también las paredes, las van a limpiar, ¿no? Pero la vida de una mujer asesinada ya no se recupera. Yo esperaría este mismo escándalo que yo vi en las redes sociales, que de pronto hubo mucha hazaña hacia las jóvenes, ¿no? Que eso mismo, con esa misma pasión y con ese mismo coraje, nos pronunciáramos en contra de la violencia a las mujeres. Porque al final de cuentas, lo que estas jóvenes pusieron de manifiesto es que ya este país no aguanta más con el tema y se está sucediendo a nivel nacional. Y yo creo que las autoridades deben escuchar lo que hay detrás de estas protestas. Estamos, tú lo acabas de decir, en una emergencia nacional. En 18 estados ya hay alerta de género. Se debería de decretar alerta en todos los estados. Sonora está en el lugar número 12 de feminicidio, pero eso no significa que digamos, bueno, estamos en el lugar 12. No, bueno, de 32 no es un buen lugar. Y así el estado que está en el 32 también se cometen feminicidios. Entonces, tenemos que hacer una reflexión fuerte y lo que la gente nos está pidiendo a quienes estamos en los distintos espacios es una acción en conjunto. Eso es lo más importante. Yo me gustó el comunicado de la fiscal, que no criminaliza a las jóvenes así es. y que dice vamos a abrir la puerta para escucharlas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, una mesa donde podamos Porque también la fiscal dice que va a procederse, ¿no? que va a Legalmente. revisar, es lo Va a que avisar. dice, ¿no? Que va a revisar. Pero al final de cuentas, aquí lo importante es decir, ¿por qué no logramos, así como hay una mesa de seguridad, y yo lo voy a proponer en el Congreso, una mesa en el tema de violencia a las mujeres, donde esté la autoridad estatal, pero también estén las autoridades municipales, porque entre los 100 municipios más violentos a las mujeres, hay 6 que corresponden a Sonora. Es San Luis Río Colorado, es Nogales, es Hermosillo, Guaymas, Empalme y Navojoa. Necesitamos sentarnos también con los presidentes municipales. ¿Qué Sí. están haciendo? ¿Qué tanto de su presupuesto se destina a prevenir y combatir la violencia a las mujeres? ¿Qué tanto de la política pública que están llevando a cabo es
transversal, es decir, no nada más se concreta al Instituto Sonorense de la Mujer o al Instituto Municipal de la Mujer, ¿qué tanto las demás áreas están impregnadas de este tema? Yo creo que por ahí debe de ir, porque al final lo que están exigiendo es aquí en Sonora y en el resto del país. Yo sí creo que hay que escuchar lo que hay detrás de estas manifestaciones y hacerlo con toda seriedad. Y no se trata de justificar una acción, ¿no? De justificar una pinta, de justificar que hayan movido la reja para entrar al Poder Judicial. No, se trata de entender el fondo del asunto. Yo sí me escandalizo más, mucho más por una mujer asesinada. A mí me duele mucho más eso. Y reconozco el valor de las mujeres que hoy estamos viendo. El 7 de marzo va a haber una cadena feminista, ¿no? Ujú. El 9 de marzo se está convocando a este paro nacional de mujeres, que yo creo que es un momento en el que todas las mujeres deberíamos de sumarnos a este. Este paro debería de ser algo que nos una, no algo que nos divida. El presidente de México dijo no al paro y entonces los alcaldes y alcaldesas de su partido dicen no al paro, cuando en realidad este es un movimiento que nace, para empezar, no perdamos de vista, desde los ciudadanos, desde las ciudadanas. Las mujeres ciudadanas, los colectivos de mujeres son las que convocaron al paro. Celebro las cámaras que se están sumando, a Canirá, que ya dijo me sumo al paro, a Coparmex, que dijo me sumo al paro. A esas personas, las mujeres no están pidiendo un día de asueto. Eso también hay que entender. El 9 de marzo no es un día de asueto en el sentido de denme puente, denme vacaciones. No, es un día en el que las mujeres libremente podemos decidir no ir a trabajar y hacer ver ante la sociedad el valor que tenemos las mujeres en la casa, en el gobierno, en el servicio privado. ¿Y cuántos negocios se van a quedar con 3 hombres? No, yo termino, si quieres, para que Sí, siga Lisette, con una frase de un ¿no? compañero, amigo, que es contador público y tiene un despacho, y son 10 personas las que trabajan. Él, pues, y su esposa son los dueños, y dice, nos vamos a quedar ese día el chofer y yo, y las 8 mujeres no van a ir. O sea, es también darse cuenta, oye, ¿qué pasa ese día si las mujeres no barren, no limpian, no llevan a los niños a las escuelas, no hay maestras en las escuelas, no hay cajeras en los bancos, no hay empleadas en las tiendas y en los comercios? ¿Qué pasa si no hay mujeres en las cajas del gobierno municipal? ¿Qué pasa? Ahí está el valor de las mujeres. Y si nomás dije Sí. que iba a terminar con esto, ahorita retomo otra cosa. Totalmente. Lisette, a ver, ¿cuál es la visión? Mira, ahorita hablabas y Dolores lo decía muy bien, qué es lo que están soportando estas jóvenes que se manifiestan. Yo hice una recopilación de frases con las que a nosotros nos tocó vivir, ¿no? Primera, calladita te ves más bonita. Hay carreras para hombres y carrera para mujeres. Yo soy ingeniero industrial, a mí me tocó ser de las primeras generaciones en la universidad, donde un hombre salía a la escuela con el pantalón de mezclilla, su camisola, y nosotros no, nosotros teníamos que revisar que si la falda estaba larga, evitábamos, por supuesto, la falda, el escote. Y esta manifestación que se volvió violenta, que es lo que más nos preocupa también en el partido, es el hartazgo a esa desatención que ha habido. Yo no veo a estas jóvenes que se manifestaron como delincuentes, las veo como víctimas, unas víctimas que no han sido escuchadas por mucho tiempo, desde que estas luchas han empezado. Me duele mucho que traten de polarizar, que si la derecha, que si la izquierda, que si las cristianas. Ahorita oía a una señora Francisca Duarte diciendo que la iglesia cristiana puede estar de acuerdo por su conservadurismo en en señalar estas expresiones. No se trata de eso, se trata de un problema que ha escapado de las manos de las autoridades por tanto tiempo, que se expresa, que la única manera de expresarse que tiene ya es la violencia. Y duele mucho porque uno piensa, bueno, vandalizaron los edificios, causaron pintas, y ellas, y el riesgo de ellas, el riesgo que corren ellas al hacerlo, que llegue una autoridad y sin conocimiento de protocolos, porque no hay ni siquiera protocolos muchas veces para atender ni estas manifestaciones ni las manifestaciones de la violencia, el riesgo en que se ponen. Entonces en el Partido Acción Nacional siempre hemos estado de acuerdo en que la gente se manifieste,
Nos duele la violencia, pero más nos duele lo que ocasionó que estas muchachas y estas personas y estas mujeres que atendieron esa convocatoria lleguen hasta este extremo. Estoy de acuerdo totalmente en lo que dice Dolores, de que es un tema que hay que atender ya en el Congreso de la Unión. Nos decía ayer la diputada Madeleine que ya propusieron lo que tú comentabas, una comisión especial para tratar los casos de feminicidios en mujeres y en niñas y adolescentes, ¿no? Y no se le ha dado curso, se ha desatendido de manera total y con desdén. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué queremos esperar a ver en la sociedad, en las mujeres, pero también en los demás grupos que se están organizando para protestar por otras situaciones? Y aquí tenemos que poner todos de nuestra parte, partidos políticos, instituciones, todos para ver cómo vamos a atender este problema. Ya no da para más. Entonces, como les digo, en el Partido Acción Nacional nos duele a la violencia que se llega, sí, pero nos duele más que haya niñas, mamás, bebés que ya no regresaron a sus casas. ¿Y creen que se va a poder, o hasta dónde vamos a poder avanzar? Porque el presidente ha sido muy claro también en su postura, ¿no? Está en Sí. contra del paro. El sector de Morena, el sector que es mayoritariamente el que está gobernando el país, no está a favor del paro. Sí, Está a pues favor está de... lo que diga el presidente. Qué bueno. Pero mira, yo te diría, Luis Alberto, para empezar la convocatoria no es una convocatoria para las instituciones. La Ni contra convocatoria el presidente, digo. es una, no, a ver, no es, ni es de partido, no es una convocatoria que está haciendo un partido, no es una convocatoria que estamos haciendo nosotros, es una convocatoria que hicieron los colectivos de mujeres, ¿no? Que ha sucedido en otros países. Sucedió en Islandia en 1976. ¿Qué pasó con ese paro nacional? El 90% de las mujeres pararon. A los años ganó una mujer, se convirtió en la primer ministra de Islandia. Hubo un paro en Argentina en el 2016 con el tema de la violencia a las mujeres. El detonador ahí fue el asesinato de una joven y a partir de ahí también hubo un paro nacional en la Argentina. En el 2017 hubo un paro, un día sin mujeres también, convocada por la misoginia, o sea, en contra de la misoginia. Bueno, hoy estamos viendo que como tomando a lo mejor como modelo eso que ya sucedió en otro país, pues colectivos de mujeres dijeron vamos a convocar a un paro nacional. Eso es todo. Ahora, ¿quién decide si vas al paro o no? Tú como mujer. O sea, al final de cuentas es tu decisión ir. La empresa, la institución puede decidir si te descuenta o no te descuenta el día, pero al final de cuentas es una decisión de las mujeres. Y lo que están pidiendo, también hay que entenderlo. Dicen, pero no salgas ese día a comprar, a consumir, quédate en tu casa. Entonces, la convocatoria del paro es simbrar al país de la importancia de las mujeres. Hay instituciones que lo están entendiendo y le están dando las facilidades a las mujeres, pero están poniendo en una situación a muchas mujeres que dicen, yo soy una obrera y si falto y me descuentan ese día, para mí eso representa mucho de mis ingresos. Entonces, también hay que entender la situación personal de cada mujer. Pero yo terminaría diciéndote, este paro nacional ha tenido un crecimiento Sí, en las redes como que yo nunca. creo que muchas mujeres No, van a por parar. supuesto. ¿Qué después del paro? O sea, después del paro, ¿cómo canalizar esa energía? Porque yo digo que el paro deben de seguir otras actividades Es después. que después, Es decir, es que creo que el sector, el hombre lo debe de entender, lo debemos de entender. No es una campaña, aunque algún sector, ciertamente mujeres también va y vamos a decirlo, lo hace de una manera intensa que se puede ver que como odio, que algunas caen en el odio, pero es un paro que viene a decirnos que se tienen que relanzar la forma en que nos conducimos, nos relacionamos, claro. interactuamos, trabajamos, amamos, ¿sí? Eh, la forma en que concebimos. ¿Por qué? Porque se está pidiendo exactamente a gritos Ujú. que eso ya no puede suceder. Es decir, me acordé ahorita de Amamos, hay una trilogía de Stieg Larsson, no sé si recuerdas, la recomiendo mucho. De hecho, está muy bueno volver a retomar el tema, que se llama Los hombres que no amaban a las Mm, mujeres, ujú, que habla de la violencia en Suecia, mm. vaya, de hecho. Es decir, que uno cree que México es un país machista y sí, es verdad, sí lo somos. Pero como decías ahorita, Finlandia, este es un fenómeno mundial.
el movimiento Me Too, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que por cierto Harvey Weinstein lo Ya. acaba de ser Ujú. procesado por la contundencia de los testimonios. Es decir, es un fenómeno mundial. Suecia y Stieg Larsson se basa de documentos, ya es una trilogía, las chicas que por los que han visto la película La chica de dragón tatuado, que es muy buena, Yo no la vi, ¿no la has fíjate. visto? No, no la vi, Pero no. sí leíste el libro, ¿no? No, Bueno, yo no. Ajá. que la película es muy buena, la verdad, La chica de dragón tatuado es buenísima, pero el libro es mucho mejor, yo lo recomiendo mucho porque aparte trae herramientas de periodismo para los periodistas. A lo que voy es que Stieg Larsson lo pone y él hace una presentación y dice, es que en Suecia hay una violencia contra la mujer brutal también, de los asesinatos que sucedían Ujú. contra las mujeres, las torturas, y es un fenómeno por eso mundial. Para mí este es un llamado mundial, no solo mexicano. Sí, puede Y por ser. eso a veces creo que los hombres no acabamos de ver, bueno, yo ya lo vi hace mucho y por fortuna he aprendido mucho de mi esposa, eh, pero creo que no se debe de ver como lo está viendo con todo respeto el presidente. El presidente está viendo como la derecha se está organizando. Bueno, de que algunos partidos estén colgando y personajes que se ven muy mal. Pero yo estoy de acuerdo con la visión que ustedes están exponiendo. Esto va a llamar y va a sacudir, ¿eh? Yo también creo que va a sacudir y tiene que sacudir para cambiar las formas y hábitos. Desaprender, Dolores. Sí, así es. Y sobre todo, mira, yo creo que hay, porque yo he escuchado la familia, recuperar los valores de la familia, etcétera. Pero hay que recordar que la familia está inmersa en una Sí. sociedad y la sociedad influye a la familia. Eso también hay que acordarnos. Ujú. Y yo creo que el llamado que se hace es a que precisamente tratemos de encontrar y cerrar filas y encontrar una política pública en la que desde las distintas autoridades se socialicen, porque si yo ahorita me preguntara, bueno, ¿cuál es la política pública de prevención y de combate a la violencia a las mujeres? ¿Cuál es la política pública de Hermosillo? O la de Obregón, o la de Guaymas. No la conozco, ¿no? Entonces, yo creo Sí, que, sí. o la del gobierno del estado, a lo mejor tengo, como hay una relación del Congreso con algunas autoridades, pues conocemos un poco más, pero no es suficiente. Eso, lo que nos dijeron el domingo y lo que nos han dicho con esta convocatoria es que lo que se ha hecho no es suficiente. Y yo solamente Yo te estoy de quiero acuerdo, sí. recordar un dato, o sea, el 66.1% de las mujeres han manifestado que han vivido un hecho de violencia. Si las mujeres fuéramos todas lo completamente honesta, yo te diría que a lo mejor esa cifra aumenta. Yo Totalmente. viví una situación de violencia, yo la viví. Entonces creo que, por ejemplo, las cuestiones del Me Too lograron ese efecto, el que las mujeres famosas y todas salieran a decir, yo viví esto, hizo que otras mujeres salieran a decir, yo viví esto. Y esto no es contra nadie, es a favor de nosotras mismas, ¿no? Entonces, Sí. tenemos que reconocer esto, lo tenemos que reconocer porque si no lo reconocemos, entonces sí, esto va a escalar. Y sí es cierto que ocurre en otros países, pero lo más terrible es leer las noticias internacionales de los periódicos internacionales donde dicen México no es un país seguro para las mujeres. Totalmente. Para cerrar, Lisa. Mira, Luis Alberto, yo he venido señalando desde hace tiempo atrás, el problema en México, el problema en Sonora es que las instituciones ya no sirven para lo que fueron creadas. Y ahorita donde está haciendo crisis es en el tema de las mujeres. No es posible escuchar y a veces ya ni siquiera indignarnos por los números de mujeres que mueren diariamente. Entonces aquí convergen dos cosas. Uno, la falta de ánimo, la falta de ganas del gobierno de atender este tema como prioridad. Y segundo, entender todos como sociedad que tenemos que exigir que las instituciones cambien para que den el servicio para las que fueron creadas. Un gobierno federal, un gobierno estatal, un gobierno municipal que hasta este momento no se ha sentado a cuestionarse lo que tú estás cuestionando, de qué sigue después del paro. Es ahí Sí. donde a mí me viene la desesperanza por un lado, pero las ganas también de no dejar de insistir en que algo se tenga que hacer, porque el tema de que las mujeres están muriendo a diario, esa es Es una real. realidad. Pero además nos vemos después de la marcha, porque sí, como dice también Dolores, exacto. ¿Y qué están haciendo los demás municipios?
Por ejemplo, los municipios fuera de Hermosillo. Ahorita Hermosillo es el tema, y a lo mejor Cajeme, no sé. Hermosillo, las capitales, ¿no? Los centros de información Pero cultural. Pero los demás te he puesto que pasan ni por aquí. fíjate, a mí No dimensiones. me tocó enfrentarme cuando era diputada con temas que estaban pasando en la Universidad de Sonora, muchachas violentadas, y la universidad se preocupaba, me imagino como muchas otras universidades, en cuidar su prestigio. No hay, o acaba de ser, sí, ya me acuerdo, acaba de ser un protocolo donde se dice cómo se debe de atender la violencia de género. Pero en el Congreso, María Dolores, hay un protocolo. En el gobierno del estado hay un protocolo. Tienes razón. En los espacios públicos hay protocolos. En los camiones hay protocolos. No, entonces no es cierto que se está haciendo Pero absolutamente puedes nada tener un para protocolo. leer eso. Mira, el tema es muy profundo. Puedes tener Es un muy protocolo, profundo. pero aprendes la radio y te vas a encontrar un narcocorrido o un Sí, corrido, pero una sí, música, un programa. No, es que es muy profundo, en pero verdad. hechos así son podemos. No, por eso. hechos son Qué bueno el amores. tema. No lo No, por digo. mí. No, Adelante. no desestimo lo que tú dices. Lo que te digo que hasta en acciones básicas de buenos deseos, que se siga Sí. un protocolo, que atienda realmente una situación, no existe. Qué bueno que lo estamos debatiendo. Les Claro. agradezco mucho Muchas porque se me. gracias. No, Gracias, gracias pero Yo a sí ti. paro, gracias. Yo el Qué 9 bueno. Yo también, paro, sí. nosotros ¿Qué vamos a también. parar? Y ojalá Excelente. paren muchas mujeres. Así Órale, pues, es. ¿qué opina usted? Volvemos.